Esta página es del Servicio Meteorológico Nacional. Acá se puede ver, bueno, por Sudamérica o se puede ver por regiones de Argentina, se puede ver la Antártida. Estas son imágenes que toma el satélite, sería por encima de las nubes. La primera imagen, que es estática, es la última. Si ustedes se fijan acá arriba, dice GOES 16, ese sería el nombre del satélite que tomó la imagen. Canal 13 es el canal del satélite que tienen hay distintos canales. Y después tiene, bueno, la fecha, que sería 13 del 3, y esta imagen es de las 8:40. O sea, hace un rato, las 9:20, el satélite tomó esta imagen. Esta hora es la hora local, hora argentina, y esta hora que está acá, las horas UTC, son la hora del meridiano de Greenwich. Nosotros estamos 3 horas más atrasados que el meridiano de Greenwich. Bueno, después van a medida que van aumentando las imágenes, esto es a horas anteriores. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta. Bueno, ahí se puede ver el movimiento. Las nubes serían como trazadores del flujo. Las nubes nos permiten ver cuál es el movimiento del viento. Entonces, acá podemos ver que acá el viento se está desplazando en ese sentido, o sea, pareciera que acá hay como una zona de alta, antihoraria, y acá iría una zona de baja, que es horaria. Bueno, abajo están las temperaturas. Estas, bueno, son temperaturas muy, muy frías. En el caso de la baja, que circula en el sentido horario, transporta masas de aire frío hacia las zonas, hacia el norte, que hay agua, perdón, hay masas de aire más caliente. Entonces la, la masa de aire frío, bueno, se condensa el aire frío y se producen precipitaciones. Bueno, esta es una, bueno, y pueden ver tienen distintas opciones, pero acá lo que se ve es cómo está circulando el viento en la atmósfera, en este caso en nuestro país. Si lo vemos a ver, no, por ahí de más lejos se ve mejor. Bueno, ahí sí, de más lejos está mejor. Ven que acá se ve una baja, no sé si alcanzan a ver, y acá pareciera que está girando en el otro sentido, en la zona de alta. Bueno, ahora vamos a ver otra página que es MeteoBlue. En esta página, bueno, también tenemos distintas opciones de visualización de distintos parámetros atmosféricos, y acá están indicadas las altas, la H es de high, y por acá esto lo podemos acercar o alejar con el mouse. Bueno, acá hay altas, acá hay bajas. Ven que en las bajas gira en este sentido, en las altas gira al revés. Este es el anticiclón del Atlántico, que es el que trae las masas de aire húmedo al continente. Y acá, fíjense, acá se ve lo que estábamos viendo en este otro. Esta se ve más clara. Esta baja que está girando en este sentido, que está trayendo acá precipitaciones a esta zona. Acá también lo podemos ver. Ven que acá las isobaras están más apretaditas, entonces una zona de baja. Esto está asociado a mal tiempo, porque al encontrarse las masas de aire frío con las masas de agua caliente, las masas de aire caliente, se condensa el aire frío, se forman las nubes y bueno, y precipita. ¿Qué más podemos ver de acá? Bueno, vemos que en las zonas de alta las isobaras están más separadas, entonces la velocidad del viento es más baja, y en las zonas de baja las isobaras están más juntitas y hay mayor velocidad del viento. Después hay otra página que se llama Windy.
Bueno, acá también podemos ver distintos parámetros meteorológicos. Todos estos mapas son meteorológicos. Meteorológicos quiere decir que están elaborados en base a datos estadísticos. No se refieren a la climatología, que la climatología depende de promedio de mediciones en el lugar. Lo meteorológico es instantáneo, digamos, y es estadístico, se calcula. Bueno, acá yo tengo puesto para ver la velocidad del viento, que bueno, acá están nudos, y lo morado sería zonas de mayor velocidad de viento, y lo celeste zonas de menor velocidad. Bueno, acá también vemos el anticiclón del Atlántico. Acá vemos la zona de lo que veíamos recién, la zona de baja que eh, se está desplazando en este sentido. Acá fíjense la velocidad del viento, que es mayor, y que lo podíamos ver acá, que las isobaras están más apretaditas. Bueno, en esta zona va a haber precipitaciones. Y después hay otra página, que este es del NOAA. Está muy lenta. Bueno, esta es de Estados Unidos. El NOAA es una serie de satélites que miden condiciones climáticas. Bueno, tiene 4 opciones. Donde mejor se ven las nubes, en este que dice, es el que dice mapa infrarrojo. Bueno, y ahí, bueno, podemos ver otra vez la misma imagen que veíamos en los otros mapas, ¿ven? La zona de baja, y acá vemos el anticiclón, y bueno, y algunas altas y bajas que están más chiquititas, que están localizadas dentro del continente. Como esto se va desplazando, como vimos el otro día, capaz que mañana volvemos a ver las páginas estas, y vemos que todos estos sistemas se han desplazado hacia un lado o hacia el otro, porque esto está siempre en movimiento. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que vamos a ver hoy, que son los vientos locales. Jorge Lassig es el docente que fue el que creó esta materia, que ahora se jubiló el año pasado. Yo me formé con él, yo hice mi PIP con él y la tesis doctoral también. Y desde que cursé en Ingeniería del Viento el siglo pasado ya, siempre me he trabajado y me he formado con él, y por este año, que es la primera vez que doy la asignatura, voy a usar su producción docente, que son todos estos PowerPoint. Bueno, la descripción que hicimos la clase pasada, decíamos recién que es una escala muy grande que se llama escala sinóptica, y que sinóptica quiere decir que son escalas de longitud horizontal mayores a 1000 kilómetros. Cuando cambiamos a una escala más chica, que del orden de 100, 200 kilómetros, se comienzan a ver otros fenómenos. Eso se llama mesoescala. Y en esta escala se ve cómo los vientos son afectados, por ejemplo, por la topografía. Hay 2 mecanismos que afectan el viento en esta escala. Uno es de naturaleza mecánica y el otro es de naturaleza térmica. Bueno, eso es lo que les decía recién. Esto sería en el dibujo de la izquierda, estaríamos viendo la relación entre, esta sería una escala sinóptica y esta sería una mesoescala. Los vientos de naturaleza mecánica se producen cuando la circulación general del aire en la atmósfera se encuentra con algún obstáculo grande, como puede ser una cordillera, una meseta, una sierra. Cuando el viento se encuentra con una montaña, tiene que rodear a la montaña. Entonces tiene que pasar por arriba y tiene que pasar por los costados. Entonces en ese punto se modifica la dirección y la intensidad del viento. En la foto
Si imaginamos un viento que viene, que incide perpendicularmente, vamos a suponerlo desde la izquierda, cuando llega a la montaña se eleva y luego desciende. Entonces la componente vertical del viento forma una onda que se propaga por la atmósfera. Si esa onda es suficientemente intensa, lo cual se produce bajo ciertas condiciones, la parte ascendente transporta el aire húmedo del pie de la montaña, lo transporta ladera arriba hacia la cumbre. Entonces, al llevar el aire húmedo del pie de la montaña a las masas de aire que están más arriba, a menor temperatura, se comienza a condensar la humedad y se forman las nubes. Y estas nubes tienen formas lenticulares. Lenticulares como de forma de lenteja, que son características de los vientos locales en esta zona. Esta foto es de Chosmalal, cerca de la Cordillera del Viento. Cuando la onda desciende, se calienta, porque al descender va disminuyendo la presión, y al disminuir la presión, el fluido que pasa se comprime y se calienta. Y al calentarse, las gotitas cuando se calienta, las gotitas de nube que hay en el aire se evaporan y no está más la nube. Entonces lo que quiere decir es que estas nubes corresponden a puntos de la onda ascendente. Bueno, todo este mecanismo se llama ondas de montaña. Según la intensidad del viento, se pueden dar distintos patrones a sotavento de la montaña. Según la dirección donde pega el viento, donde incide el viento, se llama barlovento, y atrás se llama sotavento. Barlovento siempre donde tiene el viento incidente. Estos patrones de flujo, los patrones de flujo se llama a la forma o las líneas de corriente que toma el fluido en un lugar determinado. Acá están expresados en función del número de Froude, que el número de Froude seguramente lo conocen los civiles de hidráulica y los mecánicos de mecánica de los fluidos, pero los eléctricos no. Entonces les cuento que es un número adimensional que relaciona la velocidad del fluido con este parámetro que depende de la gravedad y de la altura del objeto. Los números adimensionales se utilizan para modelar situaciones reales, modelarlas en menor escala en un laboratorio. Entonces, cuando uno va a estudiar un fenómeno en una maqueta, tiene que asegurar que se conserven las mismas características del flujo alrededor del objeto en la vida real que en lo que uno está haciendo en la maqueta. Bueno, y hay distintos números que uno tiene que ver que sean iguales. Por ejemplo, tiene que ver que si se producen vórtices alrededor de una estructura, que el tamaño de esos vórtices en relación a la estructura sean iguales en el prototipo es lo real, que en el modelo, que el modelo sería la maqueta. Bueno, entonces, acá un número de Freud chiquito significa una velocidad de viento baja. Entonces acá es como que el viento no tiene la fuerza suficiente para ascender y pasa nada más que por el costado. Cuando aumenta un poquito el número de Freud, aumenta la velocidad, entonces acá una parte del viento pasa por el costado y la otra pasa por arriba y se producen estas ondas de montaña. Lee wave en inglés se le llama a las ondas de montaña. Cuando aumenta más la velocidad del viento, se producen las ondas de montaña que son más intensas, y fíjense que hasta pueden llegar al piso. Y en este lugar se produce un vórtice, que estos vórtices son peligrosos, por ejemplo, para la aviación. O sea, cuando si viene un avión y se encuentra con este vórtice, se precipita. Después, cuando aumenta un poquito más, desaparece el vórtice, pero también se produce un flujo ascendente que también es igual de peligroso. Y cuando es muy alto el número de Freud, por ejemplo, para velocidades mayores a 100 km/h,
se produce una estela, wake es estela, se produce una estela muy turbulenta en la eh, a sotavento. Se sigue produciendo y después acá hay zona con mucha turbulencia. Turbulencia en ingeniería del viento está asociado con aleatoriedad. O sea, un fenómeno turbulento no se puede describir, eh, es aleatorio. No sigue un patrón, es siempre, bueno, igual dentro de la turbulencia hay algunos patrones que uno puede identificar, pero turbulento quiere decir aleatorio, o sea, va para cualquier lado en cualquier momento y viene de cualquier dirección. Bueno, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando uno va a diseñar algo que va a estar pasando por este lugar. Otro viento mecánico es el viento sonda, que bueno, como ya sabemos todos, es típico de la zona de Cuyo, pero también existe en la Patagonia con menor intensidad. Es un viento que viene del Pacífico, se encuentra con la cordillera de los Andes. En la zona de Cuyo la cordillera puede alcanzar, no sé, 6.000 metros. Entonces, si viene con la fuerza suficiente, puede pasar por arriba de la montaña y a medida que va ascendiendo, se va enfriando, forma nubes, precipita y descarga casi toda la humedad, la descarga del lado chileno. Cuando pasa la cordillera, pasa casi seco. Entonces, ¿qué es más pesado? ¿El aire seco o el aire húmedo? ¿Ustedes qué les parece? El aire seco. Muy Perdón, bien. el húmedo, ¿o No, no? no, está bien. En realidad uno por ahí dice, bueno, el aire húmedo como tiene aire más agua es más pesado, pero no, porque en el aire húmedo tiene agua, que son, ¿cómo es el agua? H2O, son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y el aire seco tiene nitrógeno, el 78%, bueno, el aire en general. El aire tiene el 78% de nitrógeno, que es N2, que tiene una masa atómica de 14 versus la del hidrógeno, que es 1. Entonces el aire seco es más pesado porque no tiene el hidrógeno que, es que lo aliviana, digamos. Entonces, eh, cuando pasa la cordillera es más pesado que cuando venía subiendo, porque acá venía un poco más lento porque venía con toda la humedad. Acá se hace más pesado, entonces toma mucha velocidad en el descenso y a medida que va bajando toma mayor presión y se va comprimiendo. Entonces al comprimirse se calienta y eso es lo que produce que sea una masa de aire caliente que va bajando a gran velocidad. Se produce en Cuyo, pero acá también lo tenemos nada más que es un poco más seco, no, por ahí no lo percibimos tanto, pero también hay un sonda patagónico. Bueno, acá está el mismo dibujito, que asciende el aire frío, descarga la humedad y el aire se calienta y se seca a medida que desciende. Entonces origina un viento cálido y seco. Acá se llama sonda, pero se da en otros lugares del mundo. En los Alpes europeos se llama Foehn, Chinook en Estados Unidos, Berwind en Sudáfrica y Norwesterly en Nueva Zelanda. ¿Cómo se puede producir el viento sonda? Acá estas que están en verde son isobaras a nivel de superficie y esto rojo sería a nivel de la atmósfera, a la mitad de la atmósfera, más o menos a 5.000 metros de altura. Entonces, cuando yo tengo esta zona de alta en superficie y por la atmósfera, o sea, más arriba pasa esta onda, que acá tiene el eje de vaguada hacia el norte, ese eje de vaguada dijimos que anuncia bajas presiones y se produce lo que se llama efecto chimenea. Para entender el efecto chimenea tenemos que pensar, bueno, cuando vamos a hacer un asado.
que bueno, prendemos el fuego y se genera humo en la parte de abajo. Entonces, para sacar ese humo, le ponemos una chimenea. La parte de arriba de la chimenea está abierta, entonces el viento que pasa por arriba de la chimenea a cierta velocidad produce una baja succión, produce una baja presión, lo que significa una succión. Chupa el humo y lo saca por encima. Esto es lo mismo. Entonces tenemos la zona de alta presión que está empujando las masas de aire hacia la cordillera y pasa esta onda más arriba por la atmósfera y succiona y eleva la masa de aire que está sobre la superficie, la succiona y ahí le da el impulso suficiente para atravesar la cordillera. Entonces las condiciones para que se dé el sonda son una alta muy intensa en el Océano Pacífico con apretamiento de isobaras a barlovento de la cordillera. Y además, en altura, una vaguada sobre la cordillera, que es la que succiona el aire, entonces lo empuja para que pueda subir la cordillera. Se han categorizado los vientos sonda según la intensidad. El viento Z1 significa viento moderado con una ráfaga máxima que no supera los 60 km por hora. Z2 severo con ráfagas de 60 a 90 km por hora. Z3 muy severo que tiene ráfagas que van de los 90 a los 120. Y el Z4 se designa el viento extremadamente severo o categórico, se dice, que en este caso supera los 120 km por hora y puede originar daños en las construcciones. El otro tipo de vientos, que son los de naturaleza térmica, se producen por calentamiento diferencial de dos tipos de suelos. Los más conocidos son la brisa del mar, brisa del valle y montaña, brisa del bosque y vientos catabáticos. El más conocido es la brisa del mar. Acá tenemos la costa y el mar con su superficie de agua. El suelo conduce mucho la temperatura y por lo tanto se calienta muy rápido durante el día y se enfría muy rápido en la noche. En cambio el agua es un buen amortiguador térmico y mantiene casi todo el día la temperatura con poca variación. Entonces las masas de aire que tocan el mar y la costa durante el día se van a calentar más en la costa, entonces al calentarse se dilatan, ascienden, llegan a la superficie del mar, se enfrían y descienden. Entonces se genera una celda convectiva que produce en superficie un flujo de aire que va desde el mar hacia la costa. Bueno, y si medimos 100 metros más arriba, vamos a ver al revés, que es un flujo de aire caliente que va desde la costa hacia el mar. Bueno, este movimiento es el que se llama brisa marina. A menudo hay un periodo de calma al anochecer, que es cuando las temperaturas del mar y del suelo se igualan. A la noche pasa al revés. A la noche el viento circula en sentido contrario. ¿Por qué? Porque, pasa al revés. De noche, la brisa terrestre que va desde de noche está más frío el suelo que el mar. Entonces, el movimiento de superficie es desde las costas hacia el mar y desde altura es desde el mar hacia la costa. Y esta brisa es de menor velocidad porque la diferencia de temperaturas entre la costa y el mar es menor. Hay otro mecanismo que es parecido, o sea, el mecanismo en realidad es el mismo, pero las diferencias de temperatura entre los suelos se producen por otro fenómeno. Se llaman brisas de valle y de montaña. Estas se producen entre dos montañas. Entre las dos montañas, el valle generalmente es más húmedo. A veces en el valle hay
ríos o hay pastizales o hay zonas con acumulación de humedad. Entonces, durante el día se calienta menos esa zona que en la zona de la ladera. Entonces, la circulación se da desde el valle hacia la ladera en el día. Bueno, en una montaña va en un sentido y en la otra montaña va en el otro sentido. Y a la noche se invierte y el viento fluye ladera abajo. Entonces, si nosotros estamos en la zona de la ladera, vamos a sentir corrientes ascendentes o descendentes de viento según el tiempo del día en el que estemos. Y estos vientos es interesante que dependen no solo del calor que aporta el sol, sino también de la pendiente de la montaña. A mayor pendiente es mayor velocidad. Bueno, y si el fondo del valle está a su vez inclinado, el aire también puede ascender o descender por el valle. Eso se llama viento de cañón. Estos tipos de vientos, por ejemplo, son importantes en ingeniería civil cuando uno va a diseñar un desarrollo urbanístico. Que hay que conocer cuáles van a ser las zonas de calma y cuáles van a ser las zonas donde yo voy a tener mayores vientos. Hay otro que se llama brisa de bosque, que para la ingeniería del viento no interesa en realidad, pero en las clasificaciones de vientos térmicos locales siempre aparece, bueno, y por eso está acá. La brisa de bosque es mínima, o sea, es una velocidad muy chiquitita de centímetros por, no sé, pocos centímetros por segundo. No tiene relevancia en cuanto a la carga eólica ni para la generación de energía porque no alcanza a mover nada. Son brisas que tienen menos de 1 metro por segundo. Y se producen también por diferencia de temperaturas porque generalmente en los alrededores del bosque hay una pradera y el viento va a ser más frío en el bosque que en la zona de las praderas. Entonces, durante el día se calienta más la zona fuera del bosque y se produce un movimiento convectivo que hace que el aire más fresco del bosque se vaya hacia afuera del bosque, hacia las praderas. Y a la noche se puede invertir el mecanismo. Como les dije recién, los vientos son muy bajos, no afectan a las estructuras, no mueven a un aerogenerador, pero son muy importantes desde el punto de vista biológico porque son los encargados de darle la vida al bosque, porque son los que desparraman las semillas, mueven los insectos y todos los microorganismos dentro del bosque, y bueno, son estudiados dentro del campo de la biología. No es interesante para la ingeniería del viento, pero está bueno que sepan que es un viento que existe y que los biólogos lo tienen en cuenta. Y por último, la cuarta categoría se llaman vientos catabáticos, que se dan en lugares donde hay zonas muy frías, por ejemplo en los glaciares, en las mesetas nevadas, bueno, o en montañas también. La condición para que se produzca es que por el lugar esté pasando un sistema de alta presión. Entonces, alta presión es baja velocidad. Entonces, queda la masa de aire en la cumbre, se comienza a enfriar porque acá el suelo está muy frío y, bueno, hay poco viento porque las exobaras se expanden con el sistema de alta y después que queda un tiempo en contacto con ese frío, viene un sistema de baja presión con mayor velocidad. Entonces ese sistema de baja presión a mayor velocidad arrastra a la masa de aire frío que llega a la pendiente y desciende a alta velocidad. Y este viento puede alcanzar velocidades de 70 a 100 kilómetros y este es peligroso. Acá se dan en varias zonas, pero hay un ejemplo en Vancouver porque afecta a la ciudad. Acá hay una zona montañosa y es usual este tipo de vientos que descienden por los valles. Acá los ríos, donde está el río es el valle, tiene varios ríos que desembocan en el mar y bueno, descienden y hacen desastres en la ciudad porque son vientos
bueno, son de 100 kilómetros por hora.